¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el muy especial tiempo del Adviento. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, lunes de la tercera semana de Salterio, naturalmente del tiempo del Adviento. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de los santos Rufo y Zósimo, mártires. Conmemoración de los santos Rufo y Zósimo, mártires, acerca de los cuales San Policarpo, como compañeros de martirio de San Ignacio, estamos hablando de padre de la Iglesia, confirmó al escribir a los filipenses que participaron, hablando de estos mártires, participaron en la pasión del Señor, no amaron la vida presente, sino a aquel que por ellos y por todos los hombres, voy a repetir porque tosiste, no hay problema, no hay problema. Conmemoración de los santos Rufo y Santo Rufo y Zósimo, mártires. Conmemoración de los santos mártires Rufo y Zósimo, acerca de los cuales San Policarpo, padre de la Iglesia, como de los cuales también tuvo referencias San Ignacio, padre de la Iglesia, confirmaron al escribir a los filipenses que estos santos, estos mártires, participaron en la pasión del Señor, no amaron la vida presente, sino a aquel que por ellos y por todos los hombres murió y resucitó. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.
asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Bueno, hemos escuchado entonces el sabor de diciembre no, de Navidad, con este villancico precedente. Bueno, Camilo Andrés Gálvez, hemos hecho unos programas muy conducentes sobre el misterio de la Navidad, así como los hemos hecho también con nuestro teólogo de cabecera, Augusto Bustamante, muy profundos todos. El tema del programa de hoy, ¿a qué lo quisieras conducir? Yo quiero tomar a Lucas. San Lucas, intelectual, médico, sobre todo santo, San Lucas el evangelista, en el capítulo 2, en los primeros 14 versículos del capítulo 2, nos hace una descripción de lo que es la Navidad. Él deja muy claro que fue muy metódico a la hora de recoger los datos que iban a quedar consignados en el Evangelio. Eso le da mucho peso a su texto. Y obviamente en función de los otros 3 evangelios, pues tiene unas características muy particulares por la propia persona de Lucas, pero también las fuentes de donde él saca la información. Sabemos por la tradición cristiana que él tuvo largas y frecuentes interlocuciones con la Santísima Virgen. O sea, yo me imagino pues lo que haber sido una conversación de él, llegar a Éfeso, obviamente invitado por San Juan, quien estaba custodiando y cuidando a la Santísima Virgen, sentarse en una sala, conversar. Es que no sé si ustedes imaginan eso, los que nos están escuchando y los que nos están viendo, si se imaginan lo que es sentarse en una sala a conversar con la Santísima Virgen sobre uno de los grandes misterios de la salvación. Bueno, eso lo hizo Lucas. Y no lo hizo una vez, Orlando, y queridos oyentes, lo hizo muchísimas veces. Entonces, lo que está consignado en ese capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, de los versículos 1 al 14, es muy diciente al respecto de la Navidad. Y que no era seguramente unas visitas, no fueron unas visitas de cortesía, fueron momentos de oración profunda. Voy a decir algo, no eran visitas, eran peregrinaciones. Peregrinaciones. Porque así como yo hago una peregrinación a Buga, a visitar a la Virgen de la Chinca, en la Estrella, sí. Hombre, Lucas hacía peregrinaciones a Éfeso para visitar a la Santísima Virgen. Así Él iba en es. espíritu de peregrinación. Ni más ni menos. Entonces, en esa peregrinación llegaba allá y Nuestra Señora, obviamente, trono de la sabiduría, reina de los profetas, de los apóstoles. Imaginen usted la lucidez, la claridad y lo poético de las palabras de la Santísima Virgen para describir el nacimiento del niño Dios. Y la Virgen María no se iba al plano meramente natural. Entonces San José cogió esto aquí, lo organizó y entonces estábamos cerca de tal familia y la noche era así. No, ella inclusive empezaba a describir lo que era la acción angélica en medio del momento del nacimiento y cuál era la impresión que la gracia mística de Dios le daba a ella en el momento en que iba a dar a luz. Todos esos asuntos sobrenaturales ella seguramente se los describió a San Lucas con lujo de detalles, pero Juan lo deja claro al final del Evangelio, no habían páginas para escribir todo y Lucas tenía que remitirse a lo que Espíritu Santo le iluminaba en ese momento. Exclusivo, sintético, vamos. Entonces, cuando uno va al capítulo 2 se encuentra con esto. También discúlpenme el lenguaje coloquial que va a utilizar Orlando, pero un tipo muy inteligente. Entonces,
subrayo que iluminado por el Espíritu Santo, pero sin atropellar su naturaleza. Entonces Lucas comienza así el Evangelio. En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Es el primer censo mundial que se puede considerar a lo largo de la historia. Porque Dios Padre quiso que su Hijo tuviera un estatus y una ciudadanía civil. Claro. ¿En qué sentido? En que como hombre tenía que quedar también evidenciado en el plano temporal, profano y civil la existencia de un hombre llamado Jesús que vino a redimir al mundo. Ese es un gran argumento para definir que Cristo es histórico. Así es, y no se puede dividir aquello del Cristo histórico, el Cristo de la fe. Es imposible hacer esa disección en Jesucristo. Pero son elementos muy naturales, políticos, geopolíticos o digamos sí, naturales, de contexto que da Lucas para darnos pista también de las fechas, del nacimiento. Entonces después viene el cambio al calendario gregoriano, después se define la fecha del nacimiento, un poco en contraposición con esa creencia que tienen o que tenían los romanos del nacimiento del sol, que no fue por eso la fecha, sino que fue una de las circunstancias. Ellos acreditaban que el nacimiento del sol se daba el 25 de diciembre, pero era más bien para apagar y desprestigiar lo que ya las comunidades cristianas celebraban alrededor del nacimiento. Bueno, para el pueblo judío también la creación del universo había sido por los lados del mes de marzo para nosotros, del 25 de marzo, entonces coinciden fechas muy bonitas al respecto de la encarnación. Hay un hecho contundente, paréntesis rápido, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El comienzo se lo narra, por intermedio de María, se lo narra a un señor que no era apóstol, se lo narra. Acontecimientos que no conocieron los apóstoles. Y el final del Redentor, humanamente, el final en una cruz, lo presencia un apóstol, que es San Juan. Entonces, este marco histórico, pues hay que tenerlo en cuenta siempre. Muy bonito eso, muy bonito ese dato, porque también todo providencialmente dispuesto por el Espíritu Santo para darle una solidez y una estructura tanto histórica como teológica a los acontecimientos de nuestro Señor. Tener en cuenta tres grandes misterios, entonces, los tres grandes misterios de nuestra fe: el nacimiento, la redención, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quedan datos históricos al respecto. No solamente da el dato aquí del emperador Augusto, habla del censo, que es un asunto que queda históricamente ubicado, sino que después dice Lucas, este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Otro dato, está de emperador Augusto y está de gobernador de Siria Cirino. Y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. Entonces aquí, por las consideraciones de la época, San José hubiera podido ir solo. ¿Verdad, no? Él tenía la potestad para presentar los datos en el censo y autenticar la existencia, digamos así, de la Santísima Virgen. Pero la providencia tenía otros planes. La providencia tenía los planes, un plan A, como hablábamos ahora, un plan A que si la humanidad era fiel, el plan A era que el niño Dios naciera en Belén. Y se van dando las circunstancias. Entonces, como San José, aclara aquí Lucas, también José, que era de la casa y familia de David, oído, queda claro también en otros pasajes históricos y evangélicos que la Santísima Virgen corría por las venas de la Santísima Virgen también la sangre del rey David. Pero se transmitía la nobleza, la monarquía, el linaje monárquico se transmitía por la línea paterna. Por lo tanto, San José, siendo descendiente de la casa de David, noble, o sea, si en la época no estuviera el pueblo de Israel sometido a los romanos, sería un reino Israel. ¿Quién sería el rey? San José. San José. ¿La reina? Descendía la Virgen Santísima. La Santísima Virgen. ¿Quién era el delfín o el heredero? Nuestro Señor. O sea, por las sangres, por la sangre, por las venas de San José, la Santísima Virgen y San José, corría la sangre de David. Para que esto se sustrajera al análisis y al concepto social, nada. Estaban sujetos a una gente extranjera. Y cumpliendo las profecías, porque entonces descendiente de la casa de David. Sí. Y hablando de una doncella, haciendo referencia también a la Santísima Virgen. Entonces, también José, que era de la casa y familia de David, deja aquí claro Lucas, o sea, era noble, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David. Y Ana Catalina Emmerich dice que
Cuando iban para Belén, Nuestra Señora quiso pasar por Jerusalén, porque ella había vivido en el tiempo alrededor de unos 10 años, vivió en el templo, atendiendo el templo, siendo educada en Ella el fue templo. presentada en el templo, suponemos. Y vivió como religiosa en el templo, Ajá. como la mayoría de las En niñas Jerusalén. vivía en el templo en Jerusalén. Pero en las meditaciones de Nuestra Señora en Jerusalén, eso lo resaltan a Catalina Emery, que me parece maravilloso, pues, es revelación privada, pero es lindísimo. Nuestra Señora hacía meditaciones constantes y frecuentes al respecto de la venida del Mesías. Entonces, cuando ella quiso pasar por Jerusalén para traer la recordación de los momentos en que ella pedía, anhelaba y meditaba en el Ey, Mesías. qué Y bonito. cómo ahora ese Mesías estaba en su vientre, Qué próximo a nacer. No, ¿Cierto que es no, muy no. lindo? Eso ya es arrobador. Porque el espíritu Sí, meditativo de Nuestra Señora era permanente. O sea, Nuestra Señora no tenía lazos de eso que como que a veces se queda uno en las nubes y no sabe, ve, me despisté. No, la Virgen siempre. Entonces ella quiso hacer ese recorrido sobrenatural antes de llegar a Belén porque ella sabía, obviamente, que ahí se iba a dar el gran acontecimiento. Entonces suben de Nazaret. Esa Ana Catalina y otras, Ajá, María de Jesús Ágreda. hombre, privadas sí, pero inventadas no. Eso hay que mirarlo muy... Y también, o siervas de Dios, o beatificadas, que le da pues un estatus también a sus escritos que no son A ver, si la cualquier escrito. doctrina, porque una relación privada hay que mirarla en dos vertientes. Una, que no vaya a contradecir la doctrina, están exentas de eso. Claro. Y otra, que conserven su, diríamos, ¿cómo decir esta idea, Camilo Andrés? Salidas del contexto escriturístico, pero no contradictorias. No contradictorio, claro, porque no todo está ahí en la... Por eso es que la revelación para nosotros los cristianos está en la escritura, el magisterio, ¿no? Y la tradición. Y la tradición. Son tres elementos que se juntan Claro, claro. y que de alguna manera se alimentan el uno con el otro. Entonces este tipo de revelaciones particulares, además que son piadosísimas. Son privadas, pero no rompen ni cortan con la doctrina, como bien lo dices. La enriquecen. Entonces, hombre. qué bonito pensar en ese espíritu meditativo de Nuestra Señora rumbo a la ciudad de David. Claro. David, originario de Belén, la ciudad del pan, esa ciudad que en su momento no significaba nada, pero que en la antigüedad había visto nacer y crecer aquel que fue ese hombre, digamos, paradigmático en la historia de Israel, el profeta y rey David. Claro. A esa ciudad que se llama Belén para inscribirse con su esposa María, queda muy claro, de la familia de David, esposo de María que estaba encinta, clarísimo. María está encinta, es esposa de José y son de la descendencia de David. Tres elementos fundamentales. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio luz a su hijo primogénito. Algunos dicen, no, es que San José tuvo muchos hijos. ¿Por qué Lucas apunta a lo de primogénito? Él no dijo el hijo primogénito de María. Hijo primogénito ahí es tanto de José como de la Santísima Virgen. O sea, no habían otros primogénitos ni de la Virgen ni de San José. Está clarísimo aquí que fue único hijo en su vínculo esponsal entre María y San José. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, que bien recordábamos aquí en un programa anterior, la famosa gruta de la inocencia, y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la posada. También de algún momento lo conversamos, más que un lugar físico que tampoco eran dignos, pensando un poco en las condiciones de salubridad del momento y tal, San José también tenía un cuidado en el plano natural impresionante. Claro. Y escrupuloso en el buen sentido de la palabra. Si no vamos a tener oro propiamente como manifestación de la riqueza, vamos a tener la limpieza, que es la riqueza de los pobres, la vamos a tener manifestada en este nacimiento. Se fue a la gruta, que la conocía ya de joven, la arregló, la organizó, la limpió, le colocó lámparas, trajo los animales seguramente también para calentar con su bafo el lugar porque hacía frío. Es una época de muchísimo frío. Y organizó toda la posada. Listo el lugar, se posa ahí Nuestra Señora esperando el acontecimiento maravilloso. Y dice Lucas, continuando, en aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Por lo tanto, sí era un momento tardío del día, era una noche, y los pastores que vienen a hacer una manifestación o una representación del pueblo menudo. No quiso Herodes, no quisieron los grandes potentados darle acogida al nacimiento del niño Dios, pues entonces en una gruta
y acompañada por unos pastores, lo más sencillo, digamos. Tampoco había muchas profesiones en la época. O usted era carpintero, o era mercader, o era pastor. Pues no tenía tampoco muchas, pero era muy humilde la acción de cuidar los rebaños. Y un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. Entonces, 2 elementos importantísimos para considerar en esta Navidad. La gloria de Dios y el temor de Dios. Dar gloria a Dios con nuestros actos y tener temor de Dios para cada uno de nuestros actos y de nuestras acciones. Se perdió ya. Entonces, en la Navidad, yo no estoy pensando en el nacimiento del niño, sino que estoy pensando en vacaciones, regalos y fiesta. Salgámonos de ese contexto y metámonos en el verdadero contexto de la Navidad. Hasta aquí está. El ángel inclusive les dice, no temáis, os traigo la buena noticia. Oído, no es una buena noticia, porque es la buena noticia. Absolutamente hablando, la mejor noticia. Es un poco distinto semánticamente esa... La buena noticia. Sí. Y les dice, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. El Mesías, el Señor. Ya los ángeles le comunican a los pastores una de las realidades más evidentes al respecto de ese niño que están haciendo ahí. Oído, 2 títulos, el Señor y el Mesías. Eso pues, cumplimiento de las profecías en el fondo, el Mesías, el ungido, el Cristo y el Señor, eso ya le da una categoría divina a aquel hombre que están haciendo en Belén. Obviamente los pastores no tenían la noción teológica clara al respecto de la encarnación, pero ya sabían lo que significaban esas palabras del ángel y la gracia de Dios les iluminaba. Oiga, está pasando algo impresionante. Y él les dice, en la ciudad de David os ha nacido el Salvador y aquí tenéis la señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Este es el evangelio que vamos a contemplar en la noche de Navidad. Este es el espíritu que nos debe a nosotros fortalecer y nos debe inspirar para vivir una verdadera Navidad al lado del pesebre, al lado de nuestra familia. María. Esto muy seguramente lo contó María. A Lucas. Seguro Lucas, como era un hombre muy juicioso y un académico, médico, o sea, investigador, médico en la época, el hombre era investigador, habrá conseguido algunos testimonios de los pastores. Porque miren que el acontecimiento de los ángeles con los pastores no se da en la gruta. Se da lejos de la gruta, donde los ángeles le dicen a los pastores que vayan a la gruta. Por lo tanto, fue Nuestra Señora que tuvo una noción profética del acontecimiento que podría haber sido. Claro. O Lucas logró conversar con algunos, porque en la época podrían estar vivos algunos de esos pastores natural. O familia. Además era un pueblo memorístico. Claro, acuérdense que Platón fue uno de los grandes enemigos cuando apareció la escritura con potencia, porque iba a atrofiar la memoria. Estos pueblos vivían de la memoria. Y además, ¿quién no iba a llegar contando a su casa que se le había aparecido un ángel? Le había dicho eso, después obviamente y se le apareció y le dijo, él fue al pesebre, llegó a la casa con esa impresión que la gracia de Dios le había dado, ese acontecimiento sobrenatural único en la historia. Es que uno no puede hablar aquí de miríades de pastores, habrán sido unos 6, 8 pastores. Pero muy consecuente esa consideración, porque Jesucristo, cuando fue muerto, crucificado y resucitado, ponele en la cronología 33 años, como se nos insinúa. Los pastores tendrían 40 años, 45 años. Al tiempo de María tendrían 60, 65. Y la memoria era el argumento grande de la tradición en todo el pueblo judío. Claro, además después, Orlando, de yo encontrarme con un acontecimiento de estos en el pesebre, háblenlo en el plano meramente natural. Habla de la belleza natural de la Santísima Virgen, sus buenas costumbres, su buena disposición, la presencia de San José. Tenía en su sangre la nobleza del rey David. O sea, el acontecimiento ya impactaba. Y si nosotros que tenemos fe acreditamos en que esa es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana, pues imagínese la acción de presencia de ese niño en los brazos de María o ahí mismo en la cuna. O sea, le impactaba el alma y le dejaba marcado. Seguramente entonces estos pastores guardaron, como bien decíamos, en la memoria, en su recuerdo y en su corazón, y después sirvieron de testigos a Lucas para este texto. El caso es que en 13 versículos Lucas
resume un acontecimiento que divide la historia de los pueblos. Y esto es importantísimo. Así es. Antes y después de Cristo. Tengamos fe, no tengamos fe porque no conocemos, digamos, profundamente lo que nos dice la Escritura. Es un acontecimiento que nos llama a nosotros hoy en esta Navidad a abrir el corazón a las buenas acciones y a los buenos compromisos. Sí, la cuestión es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar el pesebre. En ABA Comunicaciones tenemos el gusto y el cariño de ofrecerles pesebres sumamente hermosos, sumamente artísticos. El pesebre tradicional, las figuras representativas tradicionales: Jesús, María, el niño, los 3 Reyes Magos, los pastores, el ángel, los animalitos, en fin, todo lo que representa ese altar, que no es un muñequero, es el altar para recordar gráficamente ese gran misterio del nacimiento de nuestro Salvador. Con mucho gusto les atenderemos. Pesebres muy hermosos. Desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. Tenemos en ABA Comunicaciones una serie de esculturas pequeñas de todos los santos de nuestra devoción: San Francisco, San Jerónimo, San Antonio, en fin, San Roque, San Isidro Labrador, muchos bulticos de santos. Esa simpatía que tenemos los católicos por las imágenes, que son verdadero lenguaje para leer las virtudes, los santos, las imágenes. La imagen vale más que 1000 palabras, dice el adagio. Entonces, con muchísimo cariño, también es un regalo que podemos escoger para nuestras amistades. No olvidemos en esta época de regalos, de atención por grados, en fin, pues el que la Liga de la Misa es el mejor presente que se le puede obsequiar a una amistad. Una inscripción a la Liga de la Misa es un regalo de tipo espiritual. Este regalo queda en el corazón. La Santa Misa, presentada a alguien por un duelo o por una felicitación debido a un logro, a un grado, en fin, al matrimonio, pues es un regalo que está fuera de lo material. Es un regalo que se inscribe en el reino de los cielos, porque es el obsequio de la Santa Misa, cuyo valor es infinito. Con ello, pues de paso ayudamos a nuestra iglesia local. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color
a Jesús por María. Experiencias en nuestra vida cristiana de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.